Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Mario Luna, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de la UEA, en la ciudad de Campana, en el barrio La Josefa. Para mí es un privilegio poder compartir este tiempo de reflexión con cada uno de ustedes. No hace mucho compartía con ustedes donde decía Dios cuida de mí, y hablaba sobre Moisés, cuando Dios cuidaba a Moisés desde el nacimiento. Luego Dios es mi proveedor, donde Dios se hacía cargo de su iglesia y cómo Dios generaba esa providencia divina y no hacía faltar nada a su pueblo. Y en esta oportunidad el tema es donde dice Dios dirige nuestros pasos para hacer historia. Y el versículo lema que yo le puse a mi reflexión tiene que se encuentra en Proverbios capítulo 16 versículo 9, en la versión NBI, donde dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El corazón del hombre traza su rumbo. ¿Cuál es el rumbo que teníamos hace un tiempo? Ese rumbo ha sido alterado, ha sido cambiado por la circunstancia que cada uno sabe, donde se está luchando con un virus, con un tiempo donde es a nivel mundial, que no solamente ataca a nuestra patria, a nuestra nación, sino a nivel mundial. La iglesia tuvo que tener un cambio. Lo que habíamos planificado, lo que habíamos organizado, la estructura que teníamos ha cambiado. Y a veces esos cambios generan incertidumbre, y a veces esos cambios generan desánimo. Y quería mostrar en la palabra de Dios 3 diferentes cambios que tuvieron que tener por un cambio de entorno, porque el entorno generaba ese cambio, y cómo estas personas han sido sabios en buscar la sabiduría de Dios, y como dice en Proverbio, dice, y que dejar que los pasos sean dirigidos por Dios. El primer se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 11, donde está la historia de David y Goliat. Una historia muy conocida, aquellos que hemos leído la Biblia, aquellos que hemos ido a escuelas bíblicas, o aquellos que han escuchado alguna historia, alguna anécdota, saben la historia de David y Goliat. En ese momento David era un pastor de ovejas. Ese pastor de ovejas que estaba ahí en Belén, el padre le dice: mirá, ¿por qué no vas a llevar esta provisión a tus hermanos que están en batalla? Y el pueblo de Israel estaba en batalla frente a los filisteos. Pero había un filisteo, había una circunstancia en el entorno de esa batalla que perturbaba. Y dice en el versículo 11, donde dice oyendo Saúl, el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Había una batalla en el corazón del pueblo de Israel. Había miedo, había un incircunciso, el enemigo del pueblo de Dios los venía a desafiar. Y día tras día, durante 40 días desafiaba al pueblo de Israel. Y este jovencito que estaba en una circunstancia pastoreando y que por obediencia a su padre fue a ese lugar de batalla, presta atención a ese desafío. Y en su corazón no podía entender cómo había desánimo entre todos los que estaban en esos guerreros, esas personas preparadas, listas para batallar. Sin embargo, tenían miedo. Había un desánimo general. ¿Y no te suena conocido hoy en estos tiempos? ¿Cuánta gente con desánimo hay? ¿Cuánta gente se siente perturbada, con miedo, con temor? Y en esas circunstancias David utiliza lo que tenía a su mano. Su pensamiento era, en su corazón decía: ¿quién va a desafiar al Dios de los dioses? Aquel Dios viviente. Nadie va a desafiarlo. Y él agarró lo que tenía en sus manos, esas 5 piedras y esa honda, batalló contra esa adversidad y lo venció. Hubo un cambio de rumbo. De lo que era un pastor sencillo de ovejas, que batallaba quizás con animales, con fieras del campo que querían arrebatar esas ovejas, a ir a la batalla al frente del pueblo de Dios. Porque no había nadie que podía desafiar a ese filisteo. Sin embargo, el Dios de David, porque tenía un corazón predispuesto a esos cambios de rumbos, porque se dejaba dirigir sus pasos lo que Dios le marcaba. El segundo
La segunda historia es la historia de Nehemías. Él estaba en un lugar de privilegio, era copero del rey, pero sin embargo su corazón estaba en el pueblo de Israel. Y en el versículo, en primera de Nehemías, capítulo 1, versículo 2, dice que Nehemías, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Se imaginan en la mente de Nehemías ese dolor, esa tristeza de ver de poder dimensionar esa destrucción total, que estaba todo en ruinas, que lo que tenía él en su mente estaba todo destrozado? ¿Qué podía hacer? Podía generar un desánimo y no querer olvidarse de esa historia, o agarrar y decir: Señor, guíame, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo que salir de mi comodidad e ir a aquel lugar y reconstruir, porque necesitamos reconstruir ese lugar para tu gloria, porque no podemos tener un lugar para ti destruido y en ruinas. Dios muchas veces nos cambia esos rumbos. Y quizás en esa ruina Nehemías tuvo un tiempo de ayuno y oración. No se quedó en esa incertidumbre. Y más que nada hoy, mi hermano, iglesia querida, tengamos ese tiempo a solas con Dios. Que la incertidumbre no nos quite la energía. Que no nos quite el poder disfrutar de las promesas que Dios tiene para su pueblo. El tercer ejemplo es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y quizás esto nos va a llamar muy a estos tiempos. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo el pueblo de Israel estaba cautivo y Dios hablaba a través de Moisés y Aarón. Y en esa palabra que le daba al pueblo, que Dios hablaba a Moisés y Aarón y se le daba al pueblo, en esa llegada al pueblo de Dios, había alguien que quería interferir, había alguien que quería confundir, y ese era el faraón. El faraón no creía en Dios, no confiaba en Dios. Decía: ¿quién es este Dios al cual ustedes tienen que ir a servir? ¿Por qué les tengo que dar permiso para que tengan un tiempo de adoración? ¿Saben lo que voy a hacer? Les voy a dar más trabajo. Si ustedes tienen tiempo para ir a adorar a ese Dios, bueno, les voy a dar más trabajo, los voy a distraer. En este tiempo de pandemia, ¿cuántas distracciones podemos llegar a tener? Quizás cuando vemos las noticias, vemos los casos, no sé en tu ciudad, no sé en tu provincia, no sé en tu país cómo está. Pero aquí en este entorno, en Buenos Aires, vemos las noticias, cada vez más casos. Cada vez más tenemos que ir a contener familias que pierden seres queridos. Y entonces nos inunda una desazón, una tristeza. Y entonces el pueblo de Israel, en ese tiempo donde le daban más trabajo, generó un dolor y dice: ¿por qué? Si queremos adorar a Dios, ¿por qué estamos tan afligidos? Y se enojaron con Aarón, con los mensajeros de Dios, con Aarón y Moisés. Y entonces en esa oración, tanto Moisés y Aarón le piden: Dios, ¿qué vamos a hacer? Y fíjense la promesa que Dios les da. Dice... en Éxodo les da esa promesa y le dice: Dios, yo voy a ser ese mismo Dios, yo les daré esa promesa, los fortaleceré, les daré esa unción necesaria para que donde vayan sean bendecidos. Y todos conocemos la prueba del pueblo de Israel cuando salió de la cautividad. Fue a esa tierra prometida como la tierra prometida que tiene para vos. En este ejemplo, en este cambio de rumbo, nuevamente el pueblo de Israel tuvo que volver a confiar en ese Dios de poder, en ese Dios de milagros. Mire, iglesia, yo sé que donde te encontrás puede generar a lo mejor un desánimo en alguna de las personas que vos conozcas, o quizá en vos mismo. Yo te aliento que donde te encuentres te levantes y recuerdes que por más que tracemos un rumbo, deja que Dios dirige tus pasos. Dejemos que Dios dirija nuestros pasos, iglesia. Si las estructuras que teníamos cambiaron, bueno, busquemos cuáles son los pasos que Dios quiere para ese cambio de estructura. Si, como nunca tenemos que tener ese discernimiento de parte de Dios, como nunca tenemos que buscar esas promesas divinas que Dios tiene a su pueblo,
Gracias a Dios que tenemos ese discernimiento a través del Espíritu Santo para poder guiar nuestros pasos. Dios nunca va a dejar a la iglesia sola. Dios siempre va a poner palabra. Y esa palabra viene de aquellos que están en esa búsqueda continua de la presencia de Dios, de ese discernimiento. Por más autoridades que tengamos, por más enemigos que tengamos, por más circunstancias de ruinas o que tengamos que reconstruir cosas, no importa, Dios tiene el control sobre toda situación. Quiero terminar con una porción de la palabra de Dios que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y dice: por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. No te desanimes. Busca donde te encuentres ahora un espacio para arrodillarte delante de la presencia de Dios. Decirle: Señor, yo tracé un rumbo en mi vida, pero hoy estoy en incertidumbre. No sé para dónde ir, no sé qué hacer, no sé cómo será. Lo que sí sé, que tú me vas a dirigir. Y qué maravilloso es, porque en este tiempo de incertidumbre no nos queda otra que aferrarnos a las manos de Dios y decir: Dios, guíame. Iglesia, que Dios nos guíe. Hermano, hermana, que Dios nos guíe en esos pasos eternos. Él tiene un lugar para cada uno de nosotros. Y quiero alentarte en este tiempo. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero desear lo mejor para la iglesia en estos tiempos. Dios va a cuidar a nuestra familia. Dios va a cuidar a cada uno de sus miembros. No va a faltar momento para nuevamente abrazarnos y disfrutar de un tiempo juntos, de la presencia de Dios. Hoy tu iglesia está en tu hogar, en tu casa. Confía. Dios jamás va a dejar un paso en falso, sino cada paso será firme para la gloria de Él. Dios te bendiga.